Una vez más, bienvenida. Puede abrir su Gracias. micrófono y la cámara. Siéntase en casa para que el Señor la use nuevamente. Besitos, bendiciones. Amén. Dios te bendiga, mi hermana. Dios les bendiga a todos. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor es tan bueno, tan maravilloso que nos tiene en este lugar, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Bueno, y feliz aniversario, familia. Damos gracias al Señor por eso. Tengo poco menos de un año en el ministerio y doy gracias al Señor porque el Señor me ha permitido tener conexiones de reino, nos ha permitido crecer. También he visto los testimonios de personas que ya tienen mucho más tiempo y, wow, o sea, son de edificación. No solamente para mi vida, sé que para muchos. Nosotros somos esta generación de Marcos capítulo 16, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos esa oportunidad porque gracias al Señor tenemos las redes sociales donde podemos llegar y alcanzar lugares. Mientras estoy aquí en Venezuela, hay gente tal vez de otros países escuchando, hay gente de otros lugares, de otros estados de Venezuela, y somos esa generación que podemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Señor. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha delegado esa responsabilidad y nos sentimos honrados de que el Señor nos permita predicar su palabra. Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje, bueno, más que mensaje, una enseñanza muy poderosa. Lleva por título Maldiciones generacionales, linaje. Y quiero que usted abra sus oídos y su mente, su corazón espiritual, para que pueda recibir esta palabra, esa edificación para su vida como la fue para mí también. Amén. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer en dos, en dos libros y en el libro de Números, capítulo 23 también. En el libro de Efesios dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El libro de Números, capítulo 23, vamos a leerlo del 19 en adelante. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Aleluya. Esta palabra es poderosa, mi hermano, y algo que nosotros tenemos que tener la convicción, la certeza, la seguridad es que cuando la palabra habla de Israel, habla de nosotros también. O sea, que esta palabra era para el tiempo de Israel, pero que nosotros podemos apropiarnos de ella. Amén. Y bueno, quiero comenzar yo buscando que el significado de la palabra maldición. Me encuentro en el diccionario bíblico que maldición es condenación. Entonces, cuando hablamos de que no hay maldiciones generacionales o de que sí hay maldiciones generacionales, hablamos de condenación. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cree usted que existen las maldiciones generacionales? Bueno, la respuesta en este caso sería sí y no. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Amén. Por lo menos lo que es en el libro de Éxodo capítulo 25, Éxodo 34, 7, número 14, 18 y Deuteronomio 5, 9. Es claro cuando nos dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. Nosotros lo leemos, ¿verdad? Que sí dice que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un caso verídico, un caso verídico demostrable, verificable, lo podemos encontrar nosotros en Primera de Samuel 18:23 y en Hechos capítulos 8 y 9, donde nosotros vemos en Primera de Samuel 18:23, vemos cómo Saúl perseguía a David, que era un hijo de Dios. Y en Hechos capítulo 8 y capítulo 9 vemos cómo Saulo perseguía a los hijos de Dios. Ambos perseguían a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para matarlos. Usted me dirá, pastora, ¿qué relación tiene? Bueno, que nosotros, si nosotros vemos en el libro de Primera de Samuel 9:23 y en Filipenses 3:5 nos dice que ambos, tanto Saúl como Saulo,
ellos ambos eran de la tribu de Benjamín. Y esto es tremendo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros analizamos la palabra, ¿verdad que sí? Nosotros nos damos cuenta de que las maldiciones generacionales, en este caso podemos verificar que aunque Saúl era tantos años, creo que son 1400 años antes de Cristo, y Pablo fue unos 30 o 60 años después de Cristo, podemos ver cómo ambos, que eran de la tribu de Benjamín, perseguían a los cristianos para matarlos. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿cómo es esto? O sea, tanto tiempo Pablo o Saulo no vio el ejemplo de Benjamín. Y es algo, mi hermano, que nosotros no podemos ignorar, es que existen principados y potestades. Si nosotros como iglesia ignoramos que en el mundo espiritual existen principados y potestades, mi hermano, vamos a estar mal. Nosotros no podemos ignorar que existen principados, que en el griego es arque, que es principio, gobierno, dominio, y potestades, que es exousia, que es autoridad. Nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, no podemos ignorar eso. No podemos ignorar. Y es por eso que nosotros muchas veces vemos que en lugares específicos, por así decirlo, en lugares específicos, suceden accidentes y mueren personas y mueren de la misma manera. Y nosotros decimos muchas veces, podemos llegar a pensar, no, en ese lugar está el diablo. Sí, sí hay. Hay una autoridad y hay un principado, hay un dominio. O podemos ver también cómo por temporadas hay muchos femicidios. O por otra temporada hay muchos suicidios. Y nosotros decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, y nos quedamos así como pensando. Es por eso, mi hermano, porque hay principados, hay potestades, hay autoridades en las tinieblas, en el mundo espiritual, que ellos toman el control. Eso nosotros no podemos ignorarlo, pero vamos a seguir estudiando. ¿Sabe que algo que me interesó a mí bastante? Y es cuando estaba leyendo en el Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1, donde los acreedores venían a llevarse los hijos de la viuda. ¿Ya ha leído esa historia? Ellos venían, el padre murió, quedó endeudado y ellos venían a llevarse los hijos. Esto es tremendo, porque esta mujer clama, ¿verdad? Clama a Dios, el sacerdote, el profeta viene, pero sosténgame a la viuda. Y ahora más adelante vamos a hablar de ella. Jeremías, capítulo 31, versículos del 29 al 31, nos habla del nuevo pacto. Y aquí es donde nosotros como hijos de Dios, nos llenamos de gozo y de alegría. Porque sí pueden haber maldiciones generacionales, pero vamos a ver qué pasa a la iglesia. ¿Qué le pasa a los hijos de Dios? Jeremías capítulo 31, del versículo 29 al 31, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Dice, sino que cada quien morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias también tendrá dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire, Jeremías es el único profeta del Antiguo Testamento que nos habla del nuevo pacto. Presta atención, digo del nuevo pacto, no estoy hablando de Jesús, digo del nuevo pacto. Él es el único profeta del Antiguo Testamento que nos habla del nuevo pacto. Y esto es maravilloso porque Jesús cumplió la profecía de Jeremías cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a traer esa sustitución, ese nuevo pacto, porque la ley decía pecó debe morir, pero Jesús, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir con la ley, ofreció su vida en sacrificio y se cumplió esa Jeremías. Él es el nuevo pacto que se entregó para traer redención a nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos librarnos de toda maldición y toda condenación. Amén. Lucas 22:20. Dice, esta copa es el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto es la sustitución más poderosa y más hermosa, mi hermano, donde Jesús muere por nuestros pecados. Donde Jesús muere por nuestros pecados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mire, mi hermano, esto es tremendo, porque es que esto tiene un poder, esto tiene un nivel de gloria demasiado tremendo. Cuando a mí me dice que Cristo murió, que Cristo nos redimió, o sea, Él nos compró, ¿verdad? De la maldición de la ley, o sea, que no le pertenecemos. Hermano, esto es fuerte.
Mire, esto es para que nosotros vivamos gozosos todo el tiempo. Y dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad que sí? Que la palabra es clara, mi hermano. Es más, Romanos 8, 3 y 4 dice que la ley de Moisés no podía salvarnos. Dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su hijo, lo entregó en sacrificio y termina diciendo, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Mi hermano, mire, si Cristo se hizo maldito en un madero para que nosotros no tuviésemos maldición, entonces no hay maldición que alcance al pueblo de Dios. Si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, Él llevó toda maldición en el madero, en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy no tuviésemos maldición, sino bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Ezequiel 18 nos dice, no tendréis que usar más este refrán. Y habla de cuando los padres, ¿verdad? Comen las uvas y los hijos pasan a la delantera. Dice, no tendréis, es más, después dice, todas las almas son mías, tanto la del padre como la del hijo. Dice, y el alma que pecare, esa morirá. Es el alma que pecare, esa morirá. Pero el versículo 19 del capítulo 18, mi hermano, mire, tiene un poder tremendo, porque dice, para mí es poderoso, y dice, y si dijeres, dice, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Dice, porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Mire, mi hermano, o sea, yo leía eso y yo me gozaba porque es que yo digo, o sea, miren, mis padres pudieron haber hecho lo que ellos quieran, mis padres pudieron haber vivido en la situación que ellos querían, tus padres pudieron haber hecho, tu generación anterior, antes de ti, pudieron haber hecho lo que quisieran, pero si tú vives conforme al derecho, a la justicia que es Cristo Jesús, no hay maldición. La maldición se cortó el día que tú decidiste vivir como Dios dice que debemos de vivir. Desde ese mismo momento, aleluya. Seguimos, por eso es que es tremendo. Mire, cuando nombré Éxodo capítulo 20, versículo 5, que dice que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad, pero después nos lleva al versículo 6. Y el versículo 6 dice, el 26 de Éxodo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, pero es que Dios dice la Biblia que Dios es un Dios de amor. Sí nos corrige, pero dice que hace misericordia a millares. Mi hermano, y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. La gracia de Dios nos ha alcanzado, mi hermano. Y es algo de lo que nosotros tenemos que vivir agradecidos constantemente, humillados en la presencia del Señor, diciéndole, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. El nuevo pacto me dice que si alguno está preocupado por maldiciones generacionales, la respuesta es, Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. ¿Por qué? Porque no hay maldición al que está en Cristo. Tú estás preocupado por alguna maldición, Cristo es la solución. Solamente en Cristo hay salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto me dice a mí que hay algo nuevo. Y lo nuevo, mi hermano, no tiene pasado. No tiene pasado. Cuando algo es nuevo, eso que es nuevo no puede arrastrar con nada. No. Estás en Cristo, eres nueva criatura, eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. Mire, yo te puedo decir a ti con seguridad y con certeza conforme dice la palabra. Si estás en Cristo, anclado en Cristo, que es la roca,
Tú eres nueva criatura. Es más, te digo, a ti te pudieron haber engendrado en la misma montaña de sorte, pero si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Eres alguien nuevo, una nueva persona. No tienes pasado. Cristo dice la Biblia que Dios se olvida de nuestros pecados, de una profunda del mal y no se acuerda nunca más de ellos. Entonces no hay maldición para el pueblo de Dios. No hay maldiciones generacionales que te alcance, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, usted me perdona, pero es que a mí me apasiona hablar de Dios. Me apasiona predicar su palabra. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dijimos que maldición era condenación. Dice, ahora pues, ninguna. Mi hermano, cuando dice ninguna es ninguna. No es que una sí, otra no. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es tremendo, mi hermano. Porque ¿sabes qué? Que a ti no te alcanza ninguna maldición generacional, pero a tus descendientes les puede alcanzar la bendición de tú vivir en integridad y de tú vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es clara cuando dice en Hechos 31. Léalo. Tus bendiciones les van a seguir. Si tú crees, ellos van a creer. Eso es lo poderoso de Dios. Que lo malo, las maldiciones no te persiguen, no te pueden perseguir a ti ni a los tuyos, pero las bendiciones que tú desates aquí por vivir una vida en la integridad y en la justicia pueden seguir a tu generación. Gloria a Jesús. Ahora dijimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero también nos enseña, ese mismo versículo dice, a los que no andan conforme a la carne. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, mi hermano, esto es tremendo. Aquí es donde nosotros nos quiebra un poquito este versículo. ¿Sabe por qué? Porque no andar conforme a la carne es no andar conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, conforme a los placeres de esta vida. Eso es no andar conforme a la carne. Mi hermano, cuando usted no anda conforme a la carne, entonces usted está haciendo una lucha, una guerra. Mire, usted está viviendo adelantado del tiempo. Por eso es que Salmo 93:5 dice, conviene la santidad a la casa de Jehová. Miren, mi hermano, conviene la santidad a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, ¿verdad que sí? Eres nueva criatura. Si tú estás en Cristo, no hay condenación, pero te conviene estar en santidad. La única manera que tú demuestres que verdaderamente que nosotros demostremos que estamos en Cristo, que tú y yo lo demostremos es que vivamos en santidad. Conviene la santidad a la casa de Jehová. Para los que su meta es el cielo, mi hermano, la santidad no es una opción. Si tu meta es llegar al cielo, la santidad no es una opción. No, no es una opción. No es, mi hermano. Cuando tú pierdes santidad, entonces tú pierdes legalidad. Y esto es tremendo. En el mundo espiritual, escúcheme, en el mundo espiritual, lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos como que sabemos que existe un mundo espiritual, pero hermano, a veces vivimos como si no existiera. Y esto es difícil. Y esto es fuerte, mi hermano, porque es que no podemos, tenemos que entender que nuestra lucha, como lo leímos ahora, no es contra sangre y carne, no es contra mi hermano, no es contra el vecino, no es contra mi esposo, mi esposa, mis hijos, no. Aquí hay una guerra, pero una guerra espiritual, una guerra, mire, se podría decir cuerpo a cuerpo con el mundo de las tinieblas. No podemos tener la santidad como una opción, porque cuando nosotros perdemos la santidad, mi hermano, perdemos legalidad. Y cuando nosotros perdemos legalidad, mire que el diablo está así, es como que esperando que usted resbale un poquito, que usted medio le abra la puerta para él meter el pie y no dejar que la cierre. Esto es tremendo. Génesis capítulo 4. Vamos a leer primero Efesios. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo.
Satanás espera que tú le des no mucho lugar, no. Él con un poquito de lugar se conforma. Porque cuando tú le abres una brechita al diablo, él por ahí entra. Y después que esté adentro, ¿qué será de nuestras vidas? No deis lugar al diablo. Mira, hermano, esto no era una sugerencia. Esto no era una sugerencia lo que se estaba haciendo aquí. Esto aquí era como que una ordenanza. Ey, no deis lugar al diablo. Por eso es que Génesis 4:7 dice, serás aceptado si haces lo correcto. Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado está a la puerta, mi hermano. El pecado está ahí y muchas veces yo sé que como a mí, a ti también te ha tocado la puerta. Porque está ahí a la puerta, ansioso por controlarte, está ahí al acecho, esperando que tú abras un poquito para destruir tu vida. Pero dice la Biblia que tú y yo debemos controlarlo y ser su amo. Conviene la santidad a la casa de Jehová. Primera de Juan 3:8-9 dice, el que comete pecado es el diablo. Y usted dirá, pastor, entonces, bueno, imagínense, todos pecamos. No, cuando habla aquí de cometer, habla de incurrir en una falta, de ejecutar una acción, algo que está en la mente. Usted lo pensó y lo ejecutó. Fue algo que fue hecho con una intención. Dice, el que comete pecado es el diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es poderoso lo que aquí viene. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Hermano, esto es poderoso. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cuál es tu simiente? Cuando hablamos de simiente, hablamos de linaje, hablamos de semilla, hablamos de esperma. ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu simiente? Porque yo no te estoy hablando de aquí de un linaje de carne y sangre. No. ¿Sabe por qué? Porque es que en el mundo espiritual aquí no hay lugares honoríficos. No. Aquí no hay títulos honoríficos porque yo soy la hija del pastor o porque yo soy la hija del que canta o porque él es mi hijo. No. Aquí no hay títulos honoríficos. Aquí en el mundo espiritual no es así. Es más, Juan capítulo 8, versículo 33-34, Jesús le dice a los judíos, si permanecieres en mí, si permanecieres en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, y uno de ellos tuvo la osadía de decirle, linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos. O sea, ellos dijeron, linaje de Abraham, o sea, ellos tomaron ese título honorífico de carne y sangre. O sea, nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos, eso sin mencionar todas las veces que habían sido esclavos, que la Biblia lo registra, sin mencionar que en ese momento estaban bajo el mandato del Imperio Romano. Dicen, nunca hemos sido esclavos. Sin embargo, el Señor es claro cuando le dice, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Tu simiente, tu linaje te define. Por eso es que es claro. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, hey, Nicodemo, un fariseo, un principal, mi hermano, o sea, alguien que tenía conocimiento, que sabía de la palabra, le dice Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo.
Porque es necesario que tú entiendas que con esa simiente, con ese linaje, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Tú tienes que nacer de nuevo, porque tú tienes que nacer de un linaje, de una simiente que no perece, de una simiente que no muere, de una simiente que es eterna. Jesús se lo dice a Nicodemo. Y en 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu linaje? ¿Desde qué has nacido tú? Porque si tú eres hijo de Dios, entonces tu linaje, tu simiente, tu esperma, con lo que fuiste formado es de Dios. Y si tú eres simiente de Dios, linaje de Dios, la santidad, mi hermano, no es opción. La santidad es tu estilo de vida. La santidad debe ser lo que nosotros a diario vivamos y practiquemos. Es necesario nacer de nuevo. Romanos 1, del versículo 3 al 7, dice que Jesús era linaje de David. En el 4 dice, pero fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. En el 6 dice, y vosotros estáis llamados a ser de Cristo. El 7 me encanta porque dice, llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos, a vivir en santidad. Estamos llamados a vivir una vida en santidad. Cuando somos linaje de Cristo, somos libres de toda maldición, porque vivimos como Cristo vivió, vivimos en santidad. Pero no podemos pretender no tener ninguna condenación o no tener ninguna maldición o que nos alcance alguna maldición si vivimos, mi hermanos, si vivimos nuestras vidas ignorando la palabra de Dios, si vivimos nuestra vida ignorando los estatutos de Dios, si vivimos nuestra vida ignorando aún la necesidad de aquel que no conoce a Cristo. No, mi hermano, no podemos ignorar la palabra. Debemos de cumplirla y vivir en santidad. Es más, la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 nos dice que nuestro fruto debe ser la santificación. O sea que ¿cómo tú das fruto de que eres hijo de Dios a través de la santificación? Tremendo, ¿verdad? Creo que 6:22 dice eso. Mire, pero es que hay una tendencia en la iglesia, en las iglesias, no en una sola, en todas las iglesias, hay una tendencia hoy en día de culpar de pecado o de problemas algún tipo de maldición generacional. O sea, hay una persona que es rebelde y decimos, no, él es así porque su padre era así. Pasa, mi hermano. Esto pasa hoy en día. O no, es que yo no puedo dejar, yo no puedo cambiar, yo soy así porque mi familia era así. Y queremos culpar muchos comportamientos, queremos culpar caracteres, queremos culpar todo eso a algún tipo de maldición generacional. Y déjeme decirle que el carácter no se hereda. No, mi hermano. El carácter no se hereda, se adquiere. Esas son conductas aprendidas. Pero que usted y yo, tenemos que aprender a vivir como vivió Cristo. Nosotros no podemos decir, se tiene que borrar nuestras mentes y de nuestra boca al decir, yo soy así porque mi mamá era así, porque mi papá era así y Dios me hizo así. Déjame decirte que cuando tú naces de nuevo, aquí no hay yo soy así y Dios me hizo así, porque aquí Dios te quiere formar como Jesucristo, a imagen de Cristo, mi hermano. No se hereda el carácter. El carácter es algo que nosotros aprendemos, conductas aprendidas. Por eso Ezequiel capítulo 18 dice que si el padre es malo y el hijo
obra injusticia, será salvo. Si el padre es malo, pero el hijo obra injusticia, será salvo. Mi hermano, no se hereda. Ejemplo tenemos a David con su hijo Absalón. No se hereda, mi hermano. No se hereda. Se aprende. Pero tú y yo tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial a vivir como Él nos enseña a vivir en su palabra, mi hermano. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa? Que nosotros los cristianos de hoy en día solamente leemos Biblia los domingos. Los domingos cuando vamos a la iglesia, por eso es que no sabemos cómo actuar, por eso es que no sabemos cómo debemos conducirnos en esta tierra. Es necesario leer la palabra para que nosotros entendamos cómo debemos caminar en esta vida, mi hermano. Es necesario leer la palabra para que nosotros sepamos cómo debemos responder. Es necesario leer la palabra para que nosotros sepamos cómo criar a nuestros hijos. Es necesario leer la palabra para nosotros poder ser líderes eficaces en el reino. Es necesario leer, instruirnos, meditar, escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa estatura de varón perfecto que habla las Escrituras. Sin la palabra no se puede. No se puede, mi hermano. Miren, Juan capítulo 9. Los discípulos querían actuar de la misma manera que actúa la iglesia hoy, buscando culpables a lo que estaba pasando. Porque Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y vienen los discípulos y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de sus padres? O sea, ya estaban diciendo, tal vez fueron los padres que pecaron, no este muchacho. O sea, buscando un culpable. Mire, pero Jesús rompe la pregunta con una respuesta, con una verdad radical. Cuando le dice, no es que pecó este o sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¡Ay, santo! Mire, mi hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos dicho, no está enfermo, quizás qué habrá hecho? No, mira por lo que está pasando, qué estará haciendo que Dios lo está castigando. Mira, hermano, guardemos nuestro dedo para señalar al que está en aflicción. Guardemos nuestra boca de hablar del que está pasando por cierto proceso, porque tal vez está pasando por eso, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Gloria a Jesús. Para que la gloria de Dios se manifieste en él. No busquemos culpables. Es Dios que muchas veces quiere manifestarse en la vida de las personas. Pero nos volvemos muchos como los fariseos, mi hermano. Vemos que alguien está medio mal y empezamos a criticar y no nos vemos nuestros errores. Y nos pasa como los fariseos cuando el Señor les dijo, fariseos hipócritas. Coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. Por eso es que guardemos nuestros corazones, mi hermano. Guardemos nuestras vidas, nuestros labios de murmurar, de criticar a aquel que está pasando, tal vez por un desierto, un proceso, como usted quiera llamarle. La gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Ore por él. Háblele de la manera de que Dios pueda restaurarlo, que sea de edificación para su vida y para la tuya también, mi hermano. Gloria a Jesús. Miren, lo mismo le iba a pasar a la viuda del principio. Sus hijos se los iban a llevar porque su padre había dejado deuda. Mire, pero a mí me encanta esto. Porque cuando el profeta le dice, busca vasijas, y el aceite empezó a fluir. Cuando el aceite comenzó a fluir en la casa de la viuda, mi hermano, se fue toda deuda. Toda deuda fue cancelada. Porque es que cuando el aceite de la unción llega, mire, se rompe toda cadena, se pudre todo yugo de esclavitud, se rompe toda maldición generacional.
cuando el aceite de la unción llega a la vida del hombre, la mujer, miren, en esa casa, miren, ya lo que hay es prosperidad. En esa casa lo que hay es reino. En esa casa lo que hay es gloria, mi hermano. Las situaciones, muchas Dios las utiliza para la gloria de Él. Así como Dios está utilizando esa situación que tal vez tú estás pasando en este momento, Dios la está utilizando para Él manifestar su gloria en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Yo lo creo, créelo también en el nombre de Jesús. La cura, mi hermano, para toda maldición es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, mi hermano. Leímos en Número capítulo 23, ¿verdad que sí? Leímos en Número capítulo 23, pero si yo leo Números capítulo 21, capítulo 2 y capítulo 23, nos relata algo interesante. Nosotros vemos aquí en el capítulo 21 cómo el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto. En el capítulo 2 vemos a un rey llamado Balac que quiere maldecir a Israel. Perdón, vemos un rey que quiere maldecir a Israel. Y él busca a un profeta, ¿verdad que sí? Para maldecir al pueblo de Israel. Mire, mi hermano. Y dice la Biblia que por más que este hombre quería maldecir al pueblo de Israel, solamente podía ser bendecido. Entonces, pero nosotros cuando vemos por qué Balac quería maldecir al pueblo de Israel, ¿sabe por qué? Porque se fue regando la fama, no de Israel, sino del Dios de Israel. ¿Por qué quería maldecirlo? Porque el pueblo era grande y seguía creciendo. El diablo le teme a un pueblo de Dios que crezca. El diablo le teme a un pueblo de Dios que avance. Y por eso el diablo va a querer maldecirte, si es verdad. Tal vez como lo hizo Balaam, pero a ti solamente te van a alcanzar las bendiciones de Dios. Gloria a Jesús. Balac se angustió. Mire, mi hermano, que el único que se angustia aquí sea el diablo por usted. Que el único que se angustia sea el diablo en el momento que usted se levanta de su cama. Diga, ya se levantó esa mujer de guerra, esa que me tiene, bueno, pues el infierno estremecido, sí. Que el diablo sienta miedo cuando usted se levante, porque no se levantó cualquier persona, se levantó una que cumple el propósito, una que se levanta a pelear con el infierno mismo, por su familia, por su comunidad, por su ciudad, por su país y por todo aquel que pueda alcanzar. Que el diablo le teme, que se angustie, mi hermana, cuando usted se levante de su cama. Es más, durmiendo, que el diablo se angustie. Mire, el diablo quisiera que nosotros no despertáramos nunca más. El problema es que nosotros no nos despertamos por nosotros mismos, sino por un Dios que cada día nos da de su misericordia. Aleluya. Ahora nosotros vemos a ese rey queriendo maldecir. Pero si nosotros leemos en el capítulo 21, nos encontramos que el pueblo cuando estaba en el desierto, mi hermano, empezó a murmurar, se desanimó y empezó a murmurar. Y dice la Biblia que Dios se molestó tanto que envió, dice, serpientes ardientes. Y fueron muchos los que murieron. Muchos murieron. Entonces vemos a un rey tratando de maldecir a un pueblo, pero que no puede. Y vemos a un pueblo que está muriendo por el desánimo y la murmuración. Esto es tremendo, mi hermano, porque a mí me están enseñando esto. Mire, a mí esto me enseña que el ataque externo no puede dañarte, pero el ataque interno te puede llevar a la muerte. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Balac quería maldecirlos, no pudo, pero el pueblo solo provocó la ira del Señor. No hay maldición que te alcance, pero ten cuidado con lo que tú haces. Porque como te lo dije ahora, cuando le abres una brecha al enemigo, por ahí entra. Y mientras tal vez el pueblo estaba distraído y el pueblo estaba
desanimado, como dice la Biblia. Este rey quería destruirlo, mi hermano, y así es hoy en día. El diablo dice, es que ella se descuidó en la oración, bueno, voy a atacar a sus hijos. El varón se descuidó en la oración, voy a atacar su finanza. Ay, pero es que el joven se descuidó en la oración, bueno, voy a distraerlo más. Hoy en día, mi hermano, el diablo opera de la misma manera, queriendo destruir al pueblo de Dios. Salmo 18 decía David, me asaltaron en el momento de mi quebranto, porque es que el diablo espera con el momento en el que tú estás débil, que tú estás cansado, para atacar tu vida. Ahora te voy a decir algo, si tú te sientes cansado es porque Dios te ha dado una victoria grande, porque uno se cansa cuando pelea. Entonces, si el Señor ya te dio una victoria, cree que delante de Dios es así, que el Señor te dará nuevamente la victoria en el nombre de Jesús. Vamos de victoria en victoria, mi hermano, y de triunfo en triunfo. El problema no es el ataque. El problema no es el ataque de las tinieblas, no es el ataque. El problema es que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios en medio del ataque. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de ese ataque de las tinieblas? El problema no es que, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que a veces el diablo cree más lo que Dios dijo de ti que tú mismo. Mire, cuando llega un profeta y te impone las manos y dice, así dice el Señor, mire, usted tal vez ve llorando y tal vez no preste mucha atención, pero es que el diablo está así, porque es que él tiene que escuchar qué es lo que Dios dice de ti, porque él sí lo cree. Y tú tal vez escuchas al profeta y dices, ¿será verdad? ¿Será que Dios lo va a hacer? Y el diablo está diciendo, vamos a movernos. Le empieza a decir a todos sus demonios, porque es que aquí salió una palabra y lo que Dios dijo, Dios lo hace. Tenemos que aprender a creer en lo que Dios ha dicho de nuestras vidas, mi hermano. Tenemos que aprender a creer de que Dios es un Dios que no miente, sino que lo que Él dice, Él lo hace. Gloria a Dios. Hay dos razones por las cuales al pueblo de Israel y a ti y a mí no nos cae maldición. Número uno, el Dios de Israel era un Dios inmutable, igual que el tuyo y el mío. El mismo Dios es un Dios inmutable. O sea, esto es un Dios que no es mutable, un Dios que no puede cambiar, que no siente ni manifiesta alteraciones de ánimo, que no cede y es incapaz de desviarse. O sea, eso nos da a nosotros la seguridad, la firmeza, la convicción de que ninguna maldición puede alcanzar nuestras vidas. Nos da una certeza increíble, mi hermano, de que ninguna maldición puede alcanzar nuestras vidas. Porque Dios no cambia. El Dios de ese pueblo no cambia. El Dios de ese pueblo es un Dios de poder. El Dios de ese pueblo, mire, era un Dios que lo que decía se hacía y no había nadie que lo revocara. Por eso es que Balaam le dijo, Dios ha decidido bendecirlos, yo no puedo hacer nada. Dios ha decidido bendecir tu vida. Y aunque se levante el diablo, los demonios y el mismo infierno, nada puede cambiar lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios, aleluya. Y no se trata de que el pueblo de Israel era perfecto, no, porque lo vimos. En el capítulo 21 habían cometido errores, murmuraron, se desanimaron. No. Se trata de que el Dios de Israel, era un Dios que no cambiaba. No es que, bueno, me hicieron molestar, yo voy a cambiar. Aunque muchas veces Dios se molestó con el pueblo de Israel, nunca dejó de ser su Dios. Nunca dejó de demostrar su poder sobre ellos. Gloria a Jesús. No se trata de que el pueblo era perfecto. Lo que garantizaba la seguridad del pueblo de Israel no era la perfección del pueblo de Israel. Era el compromiso de Dios con su palabra, con lo que Él dijo, mi hermano. Y lo mismo, esa es la garantía que tenemos nosotros, la palabra de Dios, que lo que está escrito en esa palabra se cumple. Esa es nuestra garantía. Esa era la garantía de ese pueblo y esa es nuestra garantía, mi hermano. Por eso es que cuando tú sientas que se te cierran las puertas, cuando tú sientas desánimo, cuando tú sientas que te señalen, que mira que se te acaban las fuerzas, acuérdate de la palabra que Dios te ha dado, acuérdate de las promesas, porque se van a cumplir. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Número 2,
por lo que a ese pueblo y a ti y a mí no nos cae maldición, es que dice la Biblia en el libro que acabamos de leer de Números, dice, no he notado iniquidad en Jacob. Mire, esto me hizo... Yo digo, o sea, no he notado iniquidad en Jacob, y un capítulo antes, 2 capítulos antes, el pueblo dice la Biblia que Dios se... ¿Cómo que no ha notado iniquidad de Jacob? Si ellos murmuraron y se desanimaron, ¿sabe cómo se llama eso para ti y para mí? Justificación. Para ti y para mí se llama justificación. Que Dios dice, si es verdad, ella falló, él falló, pero es que yo solamente puedo ver la sangre de mi hijo derramada en la cruz del Calvario. Yo no veo sus errores, yo veo de que ella se arrepintió, de que él se arrepintió. Yo solamente puedo ver la sangre de mi hijo sobre su vida. Eso, mi hermano, es lo que tú y yo vivimos. Porque la Biblia dice en el mismo capítulo 20, con Moisés y se arrepintieron. El arrepentimiento, mi hermano, es algo tan tremendo. Cuando Dios ve en tu corazón de que tú fallaste, de que tal vez tú caíste, pero que te arrepentiste, Dios dice, hay arrepentimiento, no veo maldad en él. Solamente puedo ver a mi hijo Jesucristo intercediendo por él. Solamente puedo verlo a través de Jesucristo. No hay de otra manera en la que Dios te vea. Por eso no hay maldición que nos alcance cuando estamos en Cristo Jesús. Y si es verdad que el pueblo murmuró, y si es verdad que el pueblo se desanimó, pero Dios los veía con amor. Dios los veía como ese pueblo que se arrepintió. Por eso es que dijo, no he visto iniquidad en Jacob. Porque Dios ya no veía la iniquidad, solamente veía el arrepentimiento de ellos. Por eso es que no te alcanza ninguna maldición. Mira, y no es que no te van a echar brujería. No va a decir, no, la pastora dijo que no me iba a echar brujería. No, sí. Mira, cuando tú eres un hombre y una mujer de guerra, es que tiene que haber brujos que te echen brujería. Tienen que haber personas que te maldigan. Sí, las van a ver. ¿Sabes por qué? Porque es que el diablo no va a hacer fiesta por lo que tú estás haciendo. No, tú estás incomodando el mundo de las tinieblas. Pero no van a poder llegar a ti, porque cuando el diablo vea tu debilidad, él cuando llegue y intente llegar a tu vida, se va a estrellar con la gracia y la misericordia de Dios que te rodean. Se va a estrellar con una gracia y una misericordia que están alrededor de ti, con una nueva fuerza que el Señor te da. Sí va a haber quien se levante a hacerte brujería, sí, pero escrito está, no hay agorero, no hay agüero, o sea, no hay maldición, no hay ninguna brujería, hechicería, conjuro, maleficio, adivinación. No hay ninguno contra Israel, no hay ninguno contra la iglesia de Cristo, no hay ninguno contra ti, contra mí, no hay ninguno contra el que vive en integridad, en santidad, conforme a la voluntad de Dios. No lo hay, no lo hay, mi hermano, no lo hay. Bendito sea el Señor. Es maravilloso, mi hermano. Y ya termino con esto. Porque tú tienes que irte convencido de la protección de Dios en tu vida. Tú tienes que salir de esta reunión convencido de la protección de Dios en tu vida. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y potestades. ¿De qué los despojó? Los despojó, mi hermano, de su dominio, de su autoridad. Y dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ellos podrán tener dominio y autoridad en el mundo afuera, pero sobre tu vida, sobre tu familia no tienen autoridad, no tienen dominio, no tienen arte ni partes. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que tu familia está rodeada como un cerco. Mire que el diablo, por más que quiera venir a destruirte, a atacarte, no podrá en el nombre de Jesús, porque por ti pelea el varón de guerra. Contigo está el ganador de todas las batallas, mi hermano. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tienes que irte convencido
de que el Señor los despojó en la cruz del Calvario de toda autoridad sobre tu vida y la mía. Tenemos que irnos convencidos de eso. Y cierro con esto, estamos más entretenidos. Tú y yo muchas veces nos entretenemos más con lo que está haciendo el brujo, con lo que está haciendo el vecino, con lo que está haciendo este o con lo que está haciendo aquel, que nuestros propios errores. Recuerda que Israel no murieron personas con un ataque externo, sino con lo que estaba dentro de ellos. Cuidémonos, mi hermano. Cuidemos lo que hay dentro de nosotros. Por eso el salmista decía, examina mi corazón. En el Salmo 139, 23 decía, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. En el Salmo 26, 2 decía, pruébame, oh Jehová, y examíname, escudriña mi mente y mi corazón. Porque es que él entendía que era necesario cuidarse su mente y su corazón, porque de ahí es que podía venir la destrucción para su vida. Y en el Salmo 143, 10 le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermano, dejemos de pensar en maldiciones generacionales. Dejemos de pensar en lo que pueda hacer el diablo, el infierno, los brujos y todo aquel que sea instrumento de Satanás. Y empecemos a vivir en la integridad, en el derecho y la justicia y en la santidad como Jesús vivió. Para que usted vea, mi hermano, que mientras usted en el mundo espiritual no le abra una brecha al enemigo, no hay legalidad para que él se meta en su vida y su familia. Dios les bendiga, mi hermano, Dios les guarde, espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Créame que solamente somos instrumentos en las manos de Dios, que nada sabemos, pero que tenemos un Dios tan maravilloso y tan grande que se complace de usarnos. Dios les bendiga, les amo mucho y que no solamente sean 6 años, sino que hasta que Cristo venga, mi hermano.